es uno de los temas que traíamos este lunes para el Toledo Saludable, pero estamos en una semana marcada y se han celebrado actividades este fin de semana en Toledo, una carrera, ayer una marcha solidaria relacionada con la diabetes, el próximo miércoles. Luis San Roma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Además que nos sigue sorprendiendo el tema de la diabetes en el deporte o en la práctica del ejercicio. Yo creo que fue ayer, no sé si viendo un partido de baloncesto o de fútbol de la Liga F, bueno, el caso que se remangó, que se quitó la camiseta a una de las jugadoras y tenía el parchecito este, ¿no? De que lo vemos en algunas ocasiones. Nos podemos plantear, y sobre todo cuando es en edades tempranas, el tema de la diabetes relacionada con el deporte o con el ejercicio físico. Sí. Cada vez tenemos más evidencia de que practicar ejercicio en personas que tienen diabetes no solo es seguro, sino que es necesario y es beneficioso para su salud. Hoy quiero aprovechar para hablar de dos conceptos que, si bien son fundamentales para entender la fisiopatología de la diabetes, especialmente la tipo 2, pero también la tipo 1, son ampliamente desconocidos por la población general. Y creo que es fundamental que la gente comprenda los mecanismos de su patología para poder después entender el poder terapéutico que tiene el programa de ejercicio que están realizando, porque no hay mejor forma de motivar que dar motivos. Conseguir que el paciente o el deportista entiendan el porqué de lo que hacen es el primer gran éxito de un programa de entrenamiento. Y a partir de ahí es como cuando decimos somos nosotros mismos los que mejor conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Los que mejor, te decía yo la semana pasada, pues estaba con el virus de un par de días con el estómago tal y cual, pero el cuerpo me pedía el hacer deporte, aunque es una cosa suave, una cosa diferente. Nosotros somos al final los que nos conocemos. Sí, al final lo que voy a intentar hoy que la gente se lleve a casa es un concepto claro de, bueno, cómo afecta la diabetes, porque es bastante conocida la enfermedad, es una enfermedad muy conocida y muy prevalente, pero bueno, de forma muy resumida, para que todo el mundo se ponga en contexto, el problema de la diabetes radica en que el organismo de estas personas pierde la capacidad de mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango fisiológico saludable. Para entender el funcionamiento de la insulina, de la glucosa, del músculo, que todo el mundo lo hemos escuchado, voy a pedir a la gente que está en casa escuchándonos que se imaginen una calle recta, con casas a los dos lados. Nuestra calle es nuestro vaso sanguíneo, por donde va la glucosa, y las casas a los lados son el músculo. Necesitamos que la glucosa entre dentro de las casas, pero solo tenemos dos formas, tenemos puertas y tenemos ventanas. Para que la glucosa entre a la casa, necesitamos una llave para abrir la puerta. Esa llave es la insulina. Esa es la función de la insulina, es la llave que nos abre la puerta para poder meter la glucosa dentro de la casa. Pero no solo eso, tenemos otra forma, y es por las ventanas. Y las ventanas no van con una llave, las ventanas se abren haciendo fuerza, y esa fuerza es el ejercicio. ¿Qué pasa con la gente diabética? Dos situaciones, o no tienen llave, o las cerraduras están rotas, que ese es el concepto de resistencia a la insulina, que es el primer concepto importante que quiero que la gente se aprenda hoy. ¿Qué pasa en esta situación? Que incluso en estos pacientes que no tienen llave o que la cerradura está defectuosa, tenemos la herramienta del ejercicio y podemos utilizar las ventanas para solucionar a corto plazo ese problema que es la necesidad de meter la glucosa dentro de la casa. Pero no solo eso, no se queda ahí. Si no fuera poco, que eso ya es muy importante, pero por si no fuera poco, el ejercicio también actúa como cerrajero. Sí, tal cual, como lo estáis escuchando, como cerrajero. Hay muchos estudios que han demostrado que a largo plazo el ejercicio no solo consigue introducir la glucosa dentro de la casa, como habíamos dicho, a través de la ventana, sino que tiene efectos reparadores sobre la cerradura. Entonces, conseguimos que las llaves que teníamos funcionen y ahora podemos introducir la glucosa dentro del músculo, que es el objetivo final, de forma mucho más eficiente, tanto por la puerta como por la ventana. Pero no porque hagamos fuerza desmedida para meter la glucosa, ¿no? Sino porque facilita, digamos, esa conducción, esa llegada de la glucosa. Efectivamente. El ejercicio, simplemente el mero hecho de producir contracciones musculares, una contracción muscular se produce cuando uno se levanta y se sienta de la silla de forma repetida, cuando sube y baja escaleras. Todo esto son contracciones musculares que se producen en el día a día. Cualquier actividad del día a día implica contracciones musculares. Simplemente el hecho de activar la musculatura
produce ese efecto de apertura de esas ventanas que hemos llamado. Uh-huh. Esto es como cuando hablamos otros temas. Hay gente que la diabetes le aparece o son conscientes, se diagnostica más mayores, nada más temprana. Hay tiempo para acostumbrar a nuestro cuerpo para que pueda funcionar, para que podamos abrir esas cerraduras o ayudarles a hacerlo a través del ejercicio. Independientemente de la edad a la que haya debutado, la diabetes tipo 1, generalmente el debut de la enfermedad es más joven, generalmente, no siempre, y la aparición de la diabetes tipo 2 suele ser en estadios más tardíos de la vida, edades más avanzadas, y suele ser más por factores epigenéticos, factores que implican las conductas alimentarias, el estilo de vida, la inactividad. Entonces, en referencia a esto, viene el segundo concepto muy importante que te comentaba y que quería traer hoy aquí, y es el de la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es la capacidad que el cuerpo tiene de elegir el sustrato energético del que obtiene la energía. El cuerpo, para realizar cualquier actividad del día a día, necesita obtener energía, pero no a cualquier coste. Necesita ser eficiente y necesita saber en qué momento, en cada momento, de dónde obtiene la energía. Tiene que tener la capacidad, cuando acaba de realizar una comida copiosa, utilizar esa glucosa como fuente de energía, pero también tiene que ser capaz, en estado de ayuno, de utilizar las grasas, de oxidar las grasas, de movilizar las grasas como fuente de energía. ¿Qué pasa en estos pacientes? Que esto se ve alterado y nos encontramos con una incapacidad, una inflexibilidad metabólica, y a intensidades de ejercicio cotidiano muy ligeros son incapaces de utilizar las grasas, de oxidar, de movilizar y oxidar las grasas como fuente de energía. Y este es el segundo punto en el que el ejercicio tiene un gran impacto. Ya hemos valorado el primero, que tenía un gran impacto para solucionar el problema a corto plazo, metiendo la glucosa por otra vía dentro del músculo, y a largo plazo solucionando el problema de esa resistencia a la insulina, esas cerraduras que estaban rotas. Pues bien, en el músculo tiene otro efecto positivo, y es la de aumentar la cantidad de mitocondrias que hay en el músculo. ¿Y qué son las mitocondrias? Son unos órganos muy pequeñitos que, para que la gente lo entienda en casa, son como nuestras centrales nucleares, son las que producen la energía. Entonces son las encargadas de captar esos ácidos grasos y utilizarlos como energía. Si tenemos pocas centrales, podemos captar menos ácidos grasos y utilizarlos menos. Y si, aparte de tener pocas, las poquitas que tenemos funcionan regular, pues es un escenario bastante problemático. Y lo positivo es que el ejercicio de una determinada intensidad, generalmente se habla de un trabajo cardiovascular en zona 2, tiene un impacto muy positivo y es la herramienta más potente que tenemos, no hay otra igual, para favorecer la creación de estas centrales que se llaman mitocondrias, y que el término es la biogénesis mitocondrial. El ejercicio aeróbico de intensidad moderada, a largo plazo y con un volumen suficiente, es la mejor herramienta que tenemos para producir y estimular esa biogénesis mitocondrial, que en última instancia va a hacer un músculo mucho más eficiente a la hora de utilizar grasas como sustrato energético, que, y aquí ya termino con este círculo, el poder utilizar esas grasas hace que se acumulen menos en zonas donde no se deben acumular, en el hígado, en el músculo, que cuando se acumulan en exceso producen la resistencia a la insulina de la que habíamos hablado al principio. Entonces, el ejercicio nos ayuda a mejorar esas dos situaciones por esas dos vías. Mejora la cerradura de las que habíamos hablado al principio, que nadie se le olviden, y además, movilizando y acumulando menos grasas en esos tejidos, hace que se produzca menos ese daño a las cerraduras. Las repara y hace que se estropeen menos. Yo lo que estoy pensando al escucharte es que, si, más allá de decir es que el ejercicio nos ayuda muchísimo, tiene múltiples beneficios para la salud, es que al final es prevenir, todo eso estamos de acuerdo y lo explicamos de una forma o de otra, ¿no? Pero el ejemplo tan claro que has puesto en una circunstancia tan clara como es la de la diabetes, nos podría ayudar mucho mejor a comprender el cómo tenemos que hacer el ejercicio. O sea, simplemente el ejemplo que has puesto de la calle, las casas, la cerradura, por ahí entra la glucosa, tal,
Eso nos ayudaría a comprender mucho mejor el porqué de la necesidad de ser más eficaces en el consumo, en la generación de energía y demás. Y yo creo que esa es la mejor herramienta, como he dicho al principio. Al final, que la gente entienda, porque nosotros lo tenemos clarísimo, a mí me parece maravilloso. Cada vez que yo cuando veo a gente moviéndose y hacer ejercicio, cuando los tengo en el centro entrenando, yo no veo gente haciendo ejercicios. Yo veo músculos siendo estimulados, yo veo mitocondrias, biogénesis mitocondrial siendo estimulada. Al final, ese es el concepto que yo intento trasladarle a ellos, que entiendan el impacto que tiene ese ejercicio sobre su organismo. No es el ejercicio en sí lo que estás haciendo. Le estás dando un estímulo a los distintos órganos, tejidos de tu organismo que tiene un impacto positivo sobre tu salud. Cada uno a su forma, cada uno... Pero eso es realmente lo que consigo, lo que quiero que entiendan. Porque eso es la primera que hablábamos hace unos lunes sobre el miedo de iniciarse en el mundo del entrenamiento. La mejor forma de eliminar esa barrera inicial, que es el miedo, es que la gente entienda lo que está pasando dentro de su cuerpo, el impacto que tiene ese ejercicio. Y tengo en el centro gente que tiene diabetes tipo 1 y tipo 2 y trabajamos con ellos. Las mejoras son muy palpables en relativo poco tiempo. Gente insulinodependiente y gente tipo 2 que no son dependientes de insulina, pero que en sus propias carnes han visto cómo el hecho de hacer una sesión de ejercicio, sea cardiovascular, tiene un impacto sobre su glucemia. Ellos lo ven, ellos ven que realmente no se queda en el papel, lo llevan a la práctica. Pues Luis, muchísimas gracias por acercarnos a este asunto en una semana como esta y en un día como hoy. Nada, Carlos, muchas gracias a ti. Espero que no haya sido muy denso y cualquiera que tenga dudas se puede poner en contacto conmigo o incluso será bien recibido si quiere venir al centro y resolver cualquier duda. El lunes que viene nos vemos y charlamos otro ratito. Gracias. Cuando todo sube...